Pues hermanas, pues bienvenidas todas a otro miércoles más. Gracias a la misericordia de Dios, pues seguimos en esto, seguimos en la pelea, seguimos en la batalla. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos oscuros, pero la luz de Jesucristo que brilla en nosotros va a resplandecer en medio de las tinieblas, porque su palabra es verdad. Amén. Vamos a empezar hoy, vamos a terminar el capítulo 4. Vamos a estar con el último versículo del capítulo 4 del libro de Nehemías. Hoy vamos a terminar el 23. ¿Sí? Hoy la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Bueno, hoy vamos a hablar sobre las vestiduras, hoy vamos a hablar sobre la limpieza y el despojarnos, limpiarnos y el vestirnos, ¿sí? Vamos a ir viendo esta parte, para llegar al resumen de este capítulo 20, versículo 23, vamos a empezar hablando sobre las vestiduras. Este mismo verso en otras versiones en la Biblia del Oso dice, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis siervos, ni la gente de guardia que me seguía, desnudamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para lavarse. La versión antigua de 1865 dice, ni yo, ni mis hermanos, ni mis mozos, ni la gente de guardia que me seguía, desnudamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente a las aguas. Y la versión Nieto dice, ni yo, ni mis hermanos, ni mis mozos, ni la gente de guardia que me seguía, ninguno de nosotros se quitaba la ropa. Y cada uno, dice, iba con su arma al agua. Vean, hay diferentes versiones del misma cita. Bueno, en la palabra de Dios vamos a encontrar diferentes tipos de vestiduras. ¿Sí? O aquí solo vamos a hacer mención de algunas de ellas. Estaba la vestidura de honra, que la encontramos en Génesis 41-42, que fue la vestidura que recibió José del rey faraón, del faraón de Egipto. ¿Sí? Cuando ya lo puso al mando, como lo puso en segundo lugar como gobernador de Egipto. Eso es una vestidura de honra que Faraón le dio. Esa es una vestidura. También vamos a encontrar vestiduras sacerdotales. Estas eran de las que eran vestidos los sacerdotes de Dios. En Éxodo 28:2 dice, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. La vestidura nos honra y nos hermosea. Éxodo 29:5, y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y los ceñirás con el manto del efod. También estaban las ropas en las que se vestían los reyes. También habían ropas para la guerra. Un ejemplo de esta es en Primera de Samuel 17:38, que dice que Saúl le quiso poner las ropas de guerra, sus propias ropas a David, pero David no pudo caminar con esas ropas, con esa vestidura, con esa armadura, ¿verdad? Porque David tenía que ser vestido con otra armadura. Más adelante vamos a ver eso. Pero hay un tipo de vestidura que es para la guerra, ¿sí? Habían ropas también que eran de cilicios. Estas representaban lamento, duelo o luto. En 2 Samuel 12:20, la ropa que tenía David antes de que su bebé con Betsabé muriera era un vestido de cilicio, porque él estaba clamando misericordia a Dios para ver si Dios tenía misericordia de su hijo. Pero vemos que los propósitos de Dios en ese momento fueron otros. Entonces dice que David se quitó sus ropas de cilicio y ya comió y adoró a Dios. Entonces cilicios eran ropas de costal o bolsas, dice. Sí, eran un tejido suelto y de grueso saco, ¿verdad? Se usaba para hacer lamento o lloro,
o también era para, vamos a ver más adelante que también lo usaban las viudas, ese mismo tipo de vestido. Era el vestido más sencillo y más que todo eran de sacos. Ahora, ¿para qué nos sirven las vestiduras? Las vestiduras cubren la vergüenza y la desnudez, ¿sí? Veamos qué dice Isaías 3:17. Dice, por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. ¿Sí? Aquí este versículo está hablando cuando el Señor había profetizado de que le iba a quitar a Israel sus vestiduras para que miraran su vergüenza. Entonces vemos que las vestiduras cubren nuestra desnudez o nuestra vergüenza. Incluso Éxodo 28:42, cuando habla de las vestiduras sacerdotales, dice, les harás calzoncillos de linos para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. ¿Sí? También dice que a Israel le fueron, es lo que decía en Isaías 3:17, que a Israel les fue quitada sus ropas para su vergüenza como castigo de Dios por su pecado. Muchas veces la vergüenza viene, el Señor la permite porque se insiste estar en el pecado. Es muy importante entender eso, es una parte muy importante. El Señor no avergüenza a la primera. Vemos en Israel cómo Israel seguía pecando, él hablaba que se volvieran a él. Incluso les decía que por favor se buscaran, se arrepintieran para que él no fuera a tomar partido de manera de que los castigara y permitiera que el enemigo les quitara sus vestidos y les dejara ver su desnudez. Oseas 2:9 dice, por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Vemos cómo el Señor habla de esto, pero igualmente en el tiempo de hoy vemos que cuando alguien, el Señor permite vergüenza o permite desnudez, es porque el Señor ha hablado una y otra vez, y muchas veces no se hace oídos sordos al Espíritu, ¿verdad? O sea, a veces llega un momento de la práctica del pecado, llega a un punto que ya ¿cómo se dice eso? Ya se cauterizan los oídos, ya el pecado evita, cuando el pecado ya es mucho, ya ciega los ojos, ensordece los oídos, y entonces cuando ya no se escucha a Dios, Dios permite la vergüenza para que la vergüenza venga a ser la limpieza, o sea, es la mano del Señor para que la persona se arrepienta, ¿verdad? Entonces, las vestiduras que Dios da son para cubrir nuestra vergüenza, pero a veces el Señor permite como disciplina el que seamos avergonzados, ¿sí? También pues las vestiduras también sirven para evitar el frío. Proverbios 31:21 dice que la mujer sabia no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida con ropas dobles. ¿Sí? Entonces las vestiduras del Señor vienen a quitar el frío, toda necesidad. El Señor es nuestro calor, es el fuego del Señor nos guarda y nos cubre. Por eso necesitamos tener las vestiduras. Ahora, hablando de las vestiduras, vamos a ir viendo que hay un camino a la santidad que nosotros tenemos en el cual tenemos que encaminarnos. ¿Sí? Cuando se habla de vestiduras, siempre habla de santidad, porque el Señor nos habla de quitarnos las vestiduras viejas para vestirnos de vestiduras blancas, ¿sí? El Señor nos alerta por medio del apóstol Pablo de que ahorita es tiempo de desechar toda vestidura del enemigo, del pecado, y que nos vistamos con las vestiduras de santidad. Romanos 13:12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Aquí el apóstol Pablo está claramente identificando el desechar las obras de las tinieblas es quitarnos la vestidura vieja y que nos vistamos de las armas de la luz, que es la vestidura nueva que Dios quiere para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestras ropas determinan nuestro carácter.
Nuestras ropas nos presentan ante los hombres como escogidos de Dios, dependiendo la ropa que nosotras tengamos. Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Y luego hace una lista de las cosas que hay que vestirnos. Para testimonio de los hombres es importante que nosotros nos vistamos, nos presentemos como escogidos de Dios. Es el testimonio que tienen que dar nuestras vestiduras. Nuestro carácter tiene que presentar que somos escogidos de Dios. También nos presenta a Dios con corazones arrepentidos. Segunda de Crónicas 34:27 dice, y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice el Señor. Nuestra vestidura también presenta nuestro carácter delante de Dios. Vemos que el rey Josías, si no estoy mal, es el que dice que se humilló delante de Dios y rasgó sus vestiduras. Era una señal de humillación delante de Dios. Era una señal de arrepentimiento por él y por el pueblo. Y eso el Señor le agradó. El Salmo dice que el corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Entonces es una vestidura que nos presenta delante del Señor y es agradable al Señor. Nos puede presentar ante Dios también sin justicia, dependiendo de la vestidura que tengamos. Santiago 5:2 habla de los ricos, que dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Entonces también nuestras ropas pueden presentarnos con injusticia delante de Dios. También nos presentan como guerreros, ¿sí? Dependiendo la ropa nos presentan. O sea, la ropa que nosotros tengamos, como les digo, representa nuestro carácter. Dice Jeremías 46:4, uncid caballos y subid subid vosotros los jinetes y poneos con yelmos, limpiad las lanzas y vestíos las corazas, ¿verdad? El Señor nos invita, más adelante vamos a ver cómo el Señor nos manda a que nos vistamos la armadura de Dios, porque somos guerreros de Dios. Por ejemplo, en este tiempo que estamos viviendo, es un tiempo bien delicado que tenemos que vestirnos como nunca las vestiduras de la armadura de Dios, que es lo que en realidad nos está contando Nehemías capítulo 4:23. Ellos estaban en pie de lucha y no se quitaban su vestidura. Pero antes de tener esta vestidura de armadura de defensa, es necesario estar vestidos con la vestidura de Cristo en nuestra vida. ¿Sí? Más adelante vamos a ir viendo eso. Entonces también las vestiduras santas, ahí sí que nos santifican a quienes las usan y a quienes los rodean. Y en Ezequiel habla al respecto que le dice a los sacerdotes, cuando salgan al atrio exterior, al atrio de afuera, al pueblo, se quitarán las vestiduras con que ministraron y las dejarán en las cámaras del santuario y se vestirán otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras. Aquí el profeta está hablando de otro tiempo que va a haber en el futuro, pero en sí lo que queremos enfatizar con este verso es el hecho de que las vestiduras, cuando nosotros nos vestimos con vestiduras santas, las vestiduras que Dios quiere que nosotros tengamos, esa santidad trasciende a los que están alrededor. Por eso el apóstol Pablo incluso hablaba en el hecho de que cuando la mujer dice es una cristiana y el esposo o viceversa no lo es, dice no lo dejen ni se separe, porque ella va a llevar esa santidad y va a provocar la santidad, la transformación y la salvación a los que lo rodean. Esa es la salvación de Dios, la santidad que trae transformación. Las vestiduras blancas representan al pueblo de Dios, que ha sido redimido. Apocalipsis 7:2 nos dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blancas y con palmeras en sus manos. Vemos entonces, la vestidura blanca es el carácter del Hijo de Dios.
Esas son las vestiduras que nosotros necesitamos buscar en nuestra vida, ponernos en nuestra vida. Ahora, la santidad es un proceso en sí y el Señor nos está llevando a eso. La gracia del Señor nos provee nuestra salvación, pero después que nos salva, nos mete en un proceso para llevarnos a la justificación y por último, la santificación. Primera Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Por lo que es necesario que entremos en un proceso y este proceso es dirigido por el Espíritu Santo en nosotros. El Señor no solo quiere limpiarnos, Él quiere transformarnos, santificarnos para que seamos herederos juntamente con Cristo. ¿Verdad? El Señor no solo quiere salvar, porque imagínense ustedes, el Señor quiere herederos. No, imagínense si todos fueran así como el ladrón que estaba a la par de la cruz. Ese solo fue salvo, ¿verdad? Y nosotros no solo queremos ser salvos, queremos ser llamados, queremos ser escogidos y queremos ser hallados fieles para heredar juntamente con Cristo y obtener la bendición de Dios. Entonces, por eso debemos anhelar este proceso de santidad en nuestra vida y tenemos que buscar la santidad. La santidad es un trabajo que tenemos que hacerlo a la par del Espíritu Santo. No es por nuestras obras, es el Espíritu Santo obrando en nosotros, ¿verdad? Pero de nosotros depende darle la libertad al Espíritu para que Él actúe en nosotros o detenerlo para que no actúe, ¿verdad? El Espíritu Santo nunca hace nada a la fuerza en nuestra vida. Él está deseoso que nosotros trabajemos juntamente con Él para empoderarnos para este proceso de santificación. La palabra de Dios nos guía dándonos las directrices de cómo se lleva a cabo este proceso. Primero es necesario desvestirse del pecado, desecharlo, despojarnos. Eso es desvestirnos del pecado. Segundo, somos limpiados. Tenemos que ir a las aguas. El agua de la palabra de Dios es el que nos purifica, nos limpia el pecado. Tercero, debemos vestirnos con ropas nuevas y limpias. Ese es el proceso de la santificación. Y bueno, vamos a ver el primer proceso. ¿Sí? El primer paso de este proceso es el desvestirse, el despojarse, el desecharse de todo las vestiduras del hombre viejo. Zacarías 3, del 3 al 4 dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Al igual que Josué, muchas veces nosotros estamos vestidos de vestiduras viles y el Señor quiere quitar esas vestiduras de nosotros. La vileza es impureza. Viene de la palabra hebrea tamá, que significa ser impuro en el sentido de una forma religiosa. Ser vil, ser impuro, ser sucio. Eso era lo que pasaba con Josué. Estaba muy sucio, ¿verdad? Entonces, las vestiduras, el problema es que tenemos venimos con vestiduras viles del mundo. Que el enemigo muchas veces nos ha vestido con esas vestiduras. Y son esas los siguientes. Dice que las vestiduras que el enemigo pone son harapos o trapos viejos. Eso de harapos o trapos viejos es lo que hemos aprendido, que es lo viejo. Son iniquidades heredadas por nuestros padres. Esas cosas pecados que se han vuelto iniquidad por la práctica de ellos. Esos son lo que representa los harapos. Bueno, como decíamos, las vestiduras con las que venimos, que el enemigo nos ha puesto de antes de conocer al Señor, son vestiduras de harapos o trapos viejos y también ropas raídas y andrajosas o rotas, que son las que representan las heridas producidas por el enemigo que ha usado el pecado y al mundo para vestirnos con ella.
Jeremías 38:11 dice, y tomó Ebed-melech en su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesorería y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas y las echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Aquí está hablando de cuando Jeremías iba a hablar de parte del Señor al rey, y este Ebed-melech fue un hombre tremendo, que agarró a Jeremías y le vistió con esos trapos viejos y harapos y lo metió a una cisterna. Dice la palabra de Dios allí. Esas son las vestiduras que traemos del enemigo cuando el Señor nos rescata. El enemigo nos lleva al pecado para que nos escondamos de Dios por nuestra desnudez. También el enemigo tiene esto que nos separa del Señor. Vemos lo que pasó con Adán y Eva en Génesis capítulo 3, del 10 al 11. Y el Señor respondió, oí tu voz en el huerto. Perdón, él respondió, dice Adán respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? No comieses. ¿Verdad? Vemos ahí cómo el enemigo mete esa idea de desnudez al hombre de tal manera que le evita acercarse a Dios. No es digno, pero viene esa idea de que tú no eres digno de buscar a Dios, eres demasiado pecador, estás tan avergonzado, no puedes presentarte delante de Dios. Eso es lo que el enemigo produce. También Job 24:10 dice, al desnudo hacen andar sin vestido y a los hambrientos quitan la gavilla. Es lo que hace el enemigo, ¿verdad?, en el hombre. Nos hace pasar frío, pues no se está en el calor de Dios. También el enemigo provoca esta desnudez y hace que las personas pasen frío. Al desnudo hacen dormir sin ropa, dice, y sin tener cobertura contra el frío. Esta parte que vimos aquí son las vestiduras o la desnudez que provoca el mismo enemigo, ¿verdad? Vestiduras viles de harapos, vestiduras horribles, sucias. Eso es lo único que él puede producir, ¿verdad? Porque él vino a matar, a robar y a destruir. Y la desnudez que provoca en el hombre también es para apartarlo de Dios, de tal manera de que no se acerque a Dios. Es importante recalcar que el apóstol Pablo está hablando a hijos de Dios, pensando que han sido redimidos con la sangre, personas que han sido redimidos con la sangre del Cordero. Este mensaje, mis amadas hermanas, no está dirigido para el mundo. Este mensaje de santidad está dirigido para nosotros, para los hijos de Dios, para los que ya hemos sido redimidos con la sangre del Cordero. Hay una demanda de parte de Dios que busquemos la santidad, y por eso el Señor nos mete a este proceso de la santificación. Efesios 4:17 al 21 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesucristo. Pablo le está hablando a los efesios. ¿Por qué creen que él los confronta con estos hechos? ¿Por qué? Porque la iglesia de Éfeso, aunque abundaba en dones, esta iglesia también había pecado en el corazón. Había ignorancia de la palabra de Dios, había dureza en sus corazones. Y el apóstol Pablo les dice, en otro tiempo está bien que ustedes, no que esté bien, pero se entiende de que ustedes estén en esta ignorancia cuando no estaban en Cristo. Pero ahora que han venido a Cristo, el Señor nos ha enseñado de una manera diferente. Dice, vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Cristo no nos ha dado un ejemplo para que mal ejemplo para que andemos en esas obras que andábamos antes en el mundo, ¿sí? El Señor nos está enseñando que por medio de su palabra, cuál es la correcta manera de vivir, porque Él de verdad nos vino a dar el ejemplo, cómo debíamos de vivir. Colosenses 3 del 1 al 4 dice,
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El apóstol Pablo nos sigue diciendo aquí en Colosenses que si en realidad hemos resucitado con Cristo, tenemos que buscar las cosas de arriba, ¿dónde está Cristo? Tenemos que poner nuestra mirada en las cosas celestiales. El Señor nos demanda a que busquemos todo aquello que nos lleva a la santidad, que aprendamos, que escudriñemos su palabra para que nos enseñe cuál es la senda de la santidad. La santidad es una actitud en la mente, empieza con una actitud en la mente, una mente que escudriña y es constante en la búsqueda y se fija en lo celestial. Para poner nuestra mirada en las cosas de arriba, se necesita una constancia, se necesita escudriñar las escrituras, que la palabra de Dios nos muestre y nos enseñe cuál es esa manera de vivir que al Señor le agrada y mantenernos en una constante búsqueda de esa santidad y que nuestra mirada esté puesta y fija en lo celestial. El apóstol Pablo nos recalca la verdad de Romanos 6, del 6 al 13, que habla de 3 pasos: sabiendo, considerando y dándole batalla al pecado. Sabiendo que fuimos crucificados juntamente con Cristo y que en la cruz el Señor borró, en la cruz el Señor clavó todo pecado, que no debemos estar sometidos más al pecado porque Él ya clavó en la cruz y nosotros estamos crucificados juntamente con Cristo. ¿Qué significa? Que la naturaleza de pecado en nosotros ya está. Es un entendimiento que debe bajar a nuestra vida, que estamos ya crucificados juntamente con Cristo. Y el considerando, que también habla Romanos allí, habla de considerarnos muertos. Ya estamos muertos. Es un entendimiento que debe bajar a nuestro corazón. Es una revelación de Cristo, de que sabiendo que yo ya fui crucificado con Cristo, considero y entiendo que yo ya, el cuerpo de pecado ya debe estar muerto en mí. Y entonces yo le tengo que dar batalla, tengo que ubicarme, fijarme bien, de manera de no darle al pecado lugar para que gobierne mi vida. Estamos muertos, dice, al pecado y estamos escondidos con Cristo en Dios. Y muy pronto seremos manifestados en su gloria. Por esta razón es apremiante el despojarnos de las vestiduras del viejo hombre. Y declaremos lo que dice Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El Señor quiere llevarnos a este entendimiento, pero muchas veces se nos olvida. Tenemos corazones olvidadizos de la palabra de Dios. Santiago habla, que dice que muchas veces nosotros nos pasa como el que se mira en un espejo. En el momento se ve cómo es, pero después olvida cómo era. Muchas veces tenemos corazones olvidadizos de la palabra. Por eso es que hablaba de que la santidad se conlleva una constancia en el escudriñar las escrituras para que nos vaya enseñando, porque nuestro corazón, nuestra alma olvida todo. Olvida la instrucción, olvida el agradecimiento, olvida de dónde el Señor nos ha sacado, olvida el sacrificio de Cristo. Miren, muchas veces estamos metidos en situaciones en las que no podemos salir porque se nos olvida que Cristo ya pagó el precio. Ya no debemos de estar en eso, en el pecado. No debemos estar allí. ¿Por qué? Porque el Señor ya pagó la deuda. El Señor murió nuestra muerte para que nosotros experimentáramos y saboreáramos su vida, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para que el pecado no se enseñoree más de nosotros, sino que nosotros lo gobernemos a Él, ¿sí? Sojuzgarlo para que no tenga autoridad sobre nuestra vida, ¿sí?
pues no estamos ya bajo la ley, porque el pecado se había vuelto una ley en nosotros, pero ahora Cristo nos ha dado su gracia, y ya estando bajo la gracia, el pecado no tendría por qué enseñorearse de nosotros. Entonces, ¿cuáles son esas vestiduras que debemos desechar? Porque necesitamos saber qué tengo que desechar yo y examinarnos a nosotros mismos. Toda aquella vestidura que representa al viejo hombre es la que nosotros debemos desechar de nuestra vida. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos. Vamos a empezar viendo entonces qué cosas, qué vestiduras son las que representan al viejo hombre, de las cuales tenemos que desecharlas de nuestra vida. Romanos 13:13 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidia. Este verso habla de una integridad, nuestra vida íntegra. ¿Por qué? La glotonería y las borracheras son esas cosas que dañan nuestro cuerpo, ¿sí? La Biblia dice que tenemos que dejarlas, despojarnos. Increíblemente cómo Dios toma cuidado. ¿Por qué? Porque la santificación tiene que ser completa en nuestra vida. Y las glotonerías y las borracheras dañan nuestro cuerpo. La palabra de Dios dice que somos templo del Espíritu Santo, por lo cual estas son vestiduras que debemos de desechar de nuestra vida. Las lujurias y las lascivias. Las lujurias son todos los placeres de los sentidos, placeres sin límites, que muchas veces tenemos muchos deseos y no necesariamente tiene que ver con lo sexual. Aunque se aplica a lo sexual, no necesariamente. Dice que son placeres de los sentidos, pero no, son aquellos que no tienen límite. La lascivia se refiere a lo sexual. Todas estas, la lujuria y la lascivia, contaminan nuestra mente y nuestro corazón. Aunque se practique en el cuerpo, la contaminación es al corazón y al alma. Es por eso que tenemos que despojarnos de eso para que sea limpio nuestra mente. Las contiendas y las envidias, estas obran para corromper y lastiman nuestro espíritu. Las peleas, las discusiones, todo trae tristeza a nuestro corazón, y entonces el enemigo las usa para dañar nuestro espíritu. Un espíritu triste se ve en el rostro. Las contiendas y las envidias hacen eso en nuestra vida. Pues Romanos 13:13, si dan cuenta, abarca el cuerpo, la mente y el espíritu. La mente, o que es el mismo corazón. Ahora, entonces ya vamos 3. Glotonerías y borracheras, lujurias y lascivias, contiendas y envidias. Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La mentira ya está hablando no solo pecado personal en mi cuerpo, sino habla de pecado en el cuerpo de Cristo, con lo que yo me relaciono, porque le miento a Dios, le miento a la gente, pienso que le miento a Dios, ¿verdad? Que a Dios no le podemos engañar, pero la mentira lastima las relaciones en el cuerpo de Cristo, en nuestra familia, con los nuestros. Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Aquí Colosenses nos confirma que la mentira es una obra del viejo hombre, es una vestidura del viejo hombre, la cual tenemos que despojarnos de ella. Proverbios 20:17 dice, sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca se llenará de carcajo. Vea eso. Qué importante. Bueno, luego sigue diciendo Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Aquí Efesios nos está hablando de dos cosas de las cuales tenemos que desecharlas de nuestra vida. La ira, porque la ira nos evita actuar en la justicia de Dios. Santiago 1:20 lo dice, que la justicia la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso dice Santiago. Y nos lleva a pecar contra Dios. Eso es lo peligroso. La ira, mucha gente
muchas personas en un momento de ira, de un enojo, porque el enojo es diferente a la ira, porque la ira es un enojo que va más allá, ¿sí? Que nos lleva a un descontrol de nuestras acciones, de nuestra mente, incluso trastorna el pensamiento, trastorna nuestros hechos y nos lleva a actos que no quisiéramos nosotros hacer, pero muchas veces vemos cómo personas no se han dejado llevar por la ira. Vemos personas que nunca pensaron cometer un suicidio, nunca pensaron hacer un daño tan grande y a la larga lo han hecho. ¿Por qué? Porque se han dejado llevar de la ira. Entonces eso nos lleva a pecar contra Dios. El enojo dice Efesios que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. ¿Por qué? Porque no es que sea pecado airarnos o enojarnos, pero teniendo el control en el Espíritu Santo, ¿sí? Eclesiastés incluso 7:9 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. ¿Se da cuenta? Porque muchas veces cuando estamos enojados, no, o sea, que es diferente a la ira, pero el enojo también puede trastornar nuestro corazón. Lastima, y no solo el enojo lastima e incluso nos hace decir palabras que no deberíamos decir. Y dañamos y lastimamos a los demás con el enojo. Proverbios 14:17 dice, el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Y es importante ver cómo el enojo daña las relaciones entre hermanos, en familias, nos separa y corta relación entre hermanos. Mateo 5:22 nos habla y nos confronta el Señor Jesús, nos confronta con el hecho de que tengamos control con nuestro enojo. Incluso dice, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Incluso la palabra del Señor nos muestra que Jesús nos viene a hablar de que incluso tengamos tal cuidado con el enojo porque podemos ser culpables de entrar a juicio. Eso nos habla también del hecho de que el enemigo toma derechos, ¿sí? Cuando habla de juicio está hablando de una, nos lleva a una corte, como se llama, a irnos a un juzgado, ¿verdad? Entonces, el que nos lleva y nos acusa es el enemigo. El enemigo puede usar el enojo para acusarnos. Y lo peor es que dice aquí, seremos culpables en el juicio. Porque cuando el enemigo nos lleva a juicio, va a acusarnos delante del Señor. Por lo general, lleva evidencias positivas, evidencias reales. Entonces, es importante que aprendamos a manejar el enojo. Cuesta. Nadie dice de que sea fácil, Dios me ampare, la verdad que cuesta demasiado, pero no es imposible. El Señor quiere que nos despojemos de la ira y nos despojemos del enojo. Efesios 4:27 dice, ni deis lugar al diablo. Esa es otra vestidura que nosotros tenemos que desechar en nuestra vida. Dar lugar al diablo es abrir puertas o portillos, oportunidades para que el enemigo entre a dañar y a destruir. El enemigo, con un poquito que nosotros le abramos la puerta, él entra y hace desastre en nuestra vida. Ya hemos hablado del abrir portillos, del abrir puertas. Eso es dar lugar al diablo. Y el Señor no quiere que le demos lugar al diablo, sea algo, porque a veces se vuelve ya una costumbre en nuestra vida darle lugar al diablo. Y el Señor quiere que nos desechemos de esa vestidura porque nos lleva a pecar y a la destrucción. Nos lleva a muchos pecados el darle lugar al diablo. Efesios 4:29 dice, el que hurta no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquí habla de otra vestidura vil que es robar. Implica muchos aspectos. Aquí habla de robarle a Dios, robarle a los hombres y a nosotros mismos. Pues robarle a Dios, pues ya hemos hablado como en Malaquías el Señor encara a los sacerdotes y al pueblo diciendo que le han robado a él en sus diezmos, en las ofrendas. Tenemos que tomar cuidado de esa vestidura porque es muy sutil esa vestidura, pero ahí está y nos daña y nos evita vestirnos con la vestidura del Señor. El robar, porque muchas veces le robamos a Dios, no damos nuestras ofrendas, nuestros diezmos.
robamos a los hombres, también incluso tiempo y todo eso es una forma de robar, y a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros dice aquí que el que habla de que el que roba, dice, no robe más, sino que trabaje para que tenga que compartir con el que padece. Nos roba a nosotros mismos la satisfacción de compartir con alguien más lo que es algo, la bendición con lo que Dios nos ha dado, las cosas correctas que el Señor nos ha dado, no cosas que vengan del robo. Es una vestidura del cual tenemos que desechar también. Efesios 4:29 al 30 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Vemos aquí cómo las palabras corrompidas, el cuidado que tenemos que tener con nuestra boca. ¿Por qué? Porque si no tenemos una gracia para hablar, la gracia de Dios en nuestra vida para hablar, podemos hablar cosas que no son buenas, destruyen a los demás. Incluso el testimonio que a veces damos, muchas veces por nuestras palabras la gente se aleja o la gente se puede venir. El Señor quiere que nuestros labios fluyan fuentes de agua viva. Santiago capítulo 3 del 1 al 12 vemos la importancia de la lengua. Como dice que es un pequeño miembro, pero es capaz de destruir un gran bosque. Es como un pequeño fosforito que enciende y arrasa. Así es la boca corrompida. Incluso dice que todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este varón perfecto y es también capaz de frenar todo su cuerpo. Y aquí habla entonces, pero el Señor nos demanda, dice, dice, pero ningún hombre ha podido domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Vean cómo la palabra de Dios nos confronta, este capítulo de Santiago nos confronta mucho del hecho de la forma en que nosotros hablamos. Y si nos vamos al libro de Proverbios, vamos a ver también muchas advertencias sobre el cuidado de nuestra boca. Que el justo habla, habla bendición. El sabio dice que trae bendición con sus labios. El Señor quiere que nos llenemos del Señor para que nuestra fuente, lo que hablamos, sean ríos de agua viva. El Señor prometió ríos de agua viva que van a salir de nosotros, dice, para vida eterna. Pero tenemos que desvestirnos para que pueda fluir ríos de agua viva de nuestro interior por nuestra boca. Tenemos que despojarnos de las palabras corrompidas, dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, esto es bastante confrontante porque yo creo que a todos nos pasa, ¿sí? La importancia de hacer pacto. ¿Se acuerdan que hablábamos de hacer pacto con nuestros ojos, de hacer pacto con nuestros oídos, de nuestra boca, nuestras manos y de nuestros pies también, porque cuidemos nuestro caminar, ¿sí? Porque todas estas cosas de verdad entristecen al Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros nos dejamos gobernar por nuestra boca, en nuestro corazón y hablamos cosas inadecuadas, palabras corrompidas, no necesariamente está hablando de palabras, las palabras corrompidas no necesariamente está hablando de palabras soeces, ¿sí? Sino que también habla de palabras hirientes que lastiman nuestro corazón. La palabra de Dios dice que hay hombres cuyas palabras son como espadas que atraviesan el corazón de las personas. Y eso es muy peligroso porque muchas veces hablamos. Mío, sí, no se escucha, Sarita, perdón. ¿Sí? Entonces les decía que la importancia de cuidar nuestra boca y que el Señor nos ayude. Recordemos siempre esto, que esto no es en nuestras fuerzas,
Pidamos al Espíritu Santo la ayuda, porque este trabajo, el despojarnos de todo esto, tiene el sello del Espíritu Santo. Nadie se puede despojar de estas vestiduras viles si no lleva el sello del Espíritu Santo. Esto no lleva otro sello. Es el sello del Espíritu Santo el único que puede ayudarnos a despojarnos de todo esto. Porque cuando el Espíritu hace algo, un trabajo en nuestra vida, nunca más vuelve. Por eso lleva el sello del Espíritu Santo, nunca más regresa a nuestra vida. Y entonces tenemos que ver la importancia de cuidar. Yo creo que este es un aspecto que me da duro a mí también, porque muchas veces no se trata tanto de hablar palabras deshonestas que tampoco no son correctas, o palabras soeces, pero la palabra corrompida es toda aquella palabra que lleva destrucción, lleva como fin destruir cuando se habla. Y tenemos que tener cuidado, porque la palabra de Dios dice que fuimos creados para alabanza de su gloria, pero para también llevar bendición con nuestra vida a los demás. Y cuando nosotros actuamos de esta manera, cuando nuestra boca la prestamos para hablar lo que no conviene a Dios, dice la palabra de Dios que contristamos al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados. Así es que tenemos que tener mucho cuidado, porque lastimamos al Señor Espíritu Santo. Efesios 4:31 dice también: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ya hablamos del enojo, la ira, y aquí vamos a hablar de dos cosas: la amargura. Hebreos 12:15 dice que las raíces de amargura evitan que alcancemos la gracia de Dios. Entonces tengamos cuidado con la amargura, hermano. Es una vestidura que tenemos que quitarla de nuestra vida, porque puede evitarnos que alcancemos la gloria de Dios. Eso lo dice Hebreos 12:15. La gritería también es algo que quita la paz. Es una habladuría sin sentido, ¿verdad? Proverbios 13:3 dice: el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Dice también que en el exceso de palabras no falta pecado. Entonces, la gritería, la habladuría también es un pecado, es una vestidura que tenemos que quitarla. Proverbios 14:23 dice: en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Proverbios 18:6: los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. También habla de que tenemos que desvestirnos de la maledicencia. Maledicencia es maldecir. Debemos aprender a bendecir, ¿sí? A hablar para bendecir. Primera de Pedro 3:9 dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para que heredases bendición. Santiago 2:12 dice: así hablad, así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces estamos llamados para bendecir, no para maldecir. Así es que la maledicencia tiene que salir de nuestra vida. Una vestidura que tiene que salir. Otra es la malicia. La malicia es actuar con intenciones escondidas, ya sea para beneficiarse uno mismo o para hacer daño. Esa es la malicia. Cuando Jesucristo fueron a preguntarles, a tentar a Jesucristo, Jesús les dijo en Mateo 22:18, dice: pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? El Señor sabía las intenciones de su corazón, por eso le iban a hacer preguntas. Eso es malicia, palabras que llevan intenciones escondidas. Entonces, sigamos viendo las vestiduras. Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con abundancia la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, aparte de todo lo que hemos hablado también, aparte de la malicia, también está la inmundicia, actos contrarios a la moral, en especial dice en conducta sexual. Colosenses 3 del 5 al 7 dice que hay que hacer morir lo terrenal en nosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en la cual vosotros anduvisteis también en otro tiempo cuando vivías en ella.
Vemos que sigue diciendo el apóstol Pablo, está hablando de cosas que deberían de ser parte de nuestra vida pasada, pero muchas veces están aún en el pueblo de Dios, aún están en nuestra vida. Y estos versos hablan de inmundicia. Y la expresión hacer morir nos enseña que no es algo que es de inmediato, sino que es un proceso donde vamos ganando victoria, vamos derrotando a los enemigos de nuestra herencia. Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esto de hacer morir es paulativo, pero también tiene que ser muy certero en nuestra vida, hacerlos morir, sujuzgarlo en nuestra vida para que podamos ir derrotando al enemigo e ir ganando esas victorias. Dice, y cuando habla de inmundicia, está hablando de, aquí habla de fornicación. Fornicación es un vicio sexual, como hemos hablado, vicio sexual de personas no casadas. La impureza es una inmundicia o actos sexuales fuera de los límites. Incluso aquí en impureza también incluyen actos abominables como lo hacían actos con animales, actos sexuales. Pasiones desordenadas habla de apetitos sexuales insaciables o lujuria. También puede referirse a la homosexualidad y todo tipo de desvíos, ¿sí? Malos deseos, habla de deseos impíos, deseos no justos que nos extravían de la voluntad de Dios. También habla de la avaricia, que es codicia, siempre querer más o querer tener lo que no podemos o no debemos. Todos estos pecados de inmundicia que detalla Colosenses 3, del 5 al 7, son fuertes y deben ser llevados a la muerte en un periodo de tiempo. No se debe permanecer en ellos. Después Colosenses 3:8 sigue hablando de cosas que tenemos que ir desechando de nuestra vida. Un montón. Pero ahora dice, dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ya hablamos de todos estos pecados, de todas estas vestiduras, excepto de la blasfemia. La blasfemia es difamar el nombre de Dios. Puede aplicarse al hecho de encontrarle a Dios despropósito cuando estamos pasando alguna prueba. Eso es blasfemar. Aunque no creamos, es blasfemar. Cuando le buscamos despropósito a Dios en nuestra vida, es blasfemia. Job 1:22 dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aunque Job estaba pasando por una situación difícil, nunca le puso despropósito a Dios en lo que estaba pasando. Entonces tenemos que tener cuidado con la blasfemia cuando estamos poniendo despropósito a Dios. También es tomar el nombre de Dios en vano. El mandamiento habla de que no tomarás el nombre de Dios en vano. Cuando nosotros damos mal testimonio de Dios, tomamos su nombre en vano, también estamos blasfemando en contra de Dios. Y blasfemia también es atribuirle al enemigo la obra de Dios. Mateo 12:31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado por los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no se les será perdonado. Estos pecados que detallan del 8 al 9 y de Colosenses 3 deben ser dejados. Como cristianos tenemos el poder para dejar estos pecados por la gracia de Dios. Dejar quiere decir quitarse de encima, como quien se quita un abrigo como un acto de voluntad. Es algo propio de nuestra vida al ser renovado nuestro entendimiento. Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bueno, el segundo proceso, ese es mi primer proceso, hermanas, y yo creo que ya nos quedan 3 minutos. Yo creo que nos vamos a quedar acá, no sé qué opinan ustedes, porque